Ya, ahora sí, chicos. Reiterarles mis saludos cordiales con cada uno de ustedes. Bueno, la clase de hoy es la educación en el Perú, ¿no? O en nuestro país. A ver, la educación en el Perú, bueno, como ustedes bien saben, ha tenido, digamos, muchas características diferentes en cada época, ¿no? Desde la época pre-inca hasta la actualidad, pues la educación ha pasado por muchos cambios. Ya, a ver, vamos a ver en qué sentido. En la época pre-inca, en la época pre-inca hablamos que los datos exactos, como desarrolló pues la educación, nos mencionan que en este periodo no existen, digamos, ningún dato o ningún rasgo que sí hubo, digamos, una educación. Pero por el grado, dice, de evolución que alcanzaron cada cultura, hace que se deduzca que sí hubo educación, pues, en esta época. Cada cultura pre-inca, debido a sus ventajas competitivas y de especialización, desarrollaron de una manera ideal la educación. Los trabajos en orfebrería, cerámica o textilería, cuya técnica pues se ha ido perfeccionando con el pasar de los años, de los tiempos, son el fiel reflejo que hubo pues educación, ¿no? Sabemos muy bien que no existen registros escritos, obviamente, ni tampoco orales acerca de algún sistema educativo organizado en estas culturas pre-incas. Pero había una evolución que alcanzaron algunos de ellos o alguna de las culturas, ¿no? Eh, Cada cultura, debido pues a las ventajas, esto, ¿no? Competitivas y de especialización, ya en un campo específico, mejor dicho. Culturas pre-incas han sobresalido en algo. Y en ese aspecto que han sobresalido, pues vamos a ver que ellos han ido mejorando de poco a poco y que han ido perfeccionando, ¿no? Y a esto le podríamos llamarlo de una manera, pues, educación, porque sabemos muy bien que la educación es enseñar, ¿no? Para que en la cultura paracas, por ejemplo, ¿no? Para que ellos puedan practicar la trepanación craneana, ¿no? Esto y que se pueda perfeccionar, ¿no? Dentro de su cultura, pues han tenido que irse más a la práctica, a enseñar, ¿no? También sobre textilería, si estoy hablando también en Paracas, ¿no? Sus mantos textiles, para que salgan, digamos, las figuras tan reales, digamos, con un hilo tal vez más fino, ¿no? Todo eso ha tenido que hacer pues por medio de una enseñanza, ¿no? Alguien tuvo que enseñar a alguien. Y a eso pues vamos a mencionar que eso ha sido una forma de educar, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en nuestra época pre-inca hubo la orfebrería, ¿no? Tenemos a los famosos chimús, ¿no? Los chimús trabajaron la orfebrería. La cerámica, los moches, ¿no? Sus huecorretratos. Alguien tuvo que enseñar esa cerámica a moldear, a estructurar, ¿no? Igual textilería como les mencioné, ¿no? Y así, sí, algunas técnicas de irrigación, algunas técnicas de tallado, ¿no? Entonces, eso nos hace ver de que ellos han ido perfeccionando de poco a poco y esto pues se ha dado a conocer que es una forma de enseñanza y sabemos muy bien que la enseñanza es educación. ¿Ya? Hasta hoy, pues, y cuya técnica se va perfeccionando con el pasar de los tiempos y que lamentablemente se perdería junto a las conquistas de muchas culturas. Claro, lo poco que hemos podido, digamos,
Ay, hay una bulla arriba, ¿no? Ya bueno. Lo poco que se pudo sacar u obtener pues de nuestras culturas preincas, ¿no? Lo que se pudo tener es que por esa razón pues se ha mostrado, ¿no? Nosotros conocemos de esa cultura, sabemos en qué han sobresalido, cuáles han sido sus manifestaciones culturales, ¿no? Eh, lo demás, que tal vez no sabemos si tal vez hubo una práctica, algo así, pero esto pues lo hemos perdido con la conquista, ¿no? Cuando llegaron los españoles. Bueno, entonces chicos, en conclusión vamos a decir que en la época preinca sí hubo educación, ¿ya? Por medio pues de la enseñanza, por medio de la enseñanza en el aspecto pues de orfebrería, cerámica, textilería, ¿no? Lo referente a las actividades cotidianas, ¿no? No hubo ningún escrito, ningún oral, algo que dijo que acá hubo enseñanza y todo, no. Simplemente deducimos por los restos que nos han dejado, ¿no? Ahora, la época inca, perdón, en la época inca, aquí, la educación pues inca se caracterizó por ser clasista. ¿Por qué clasista? Porque esencialmente quienes recibían la educación era la clase noble, la nobleza, ¿no? Y también era moralista. ¿Por qué dice que era moralista? Porque está basado en estos tres principios. ¿Y cuáles son mis tres principios? Es el amasúa, amaqueya, amayuya, ¿no? No seas ladrón, no seas mentiroso y no seas ocioso, ¿no? Con estas tres, eh, digamos, tres frases, ¿ya? Con eso sí ha trabajado. Recordando es que la educación en la época inca pues tuvo la participación de dos soberanos, tanto como Inca Roca y Pachacútec. En el caso de Inca Roca pues fue el que creó la educación y el Inca digamos que estaba al mando. Y Pachacútec se encargó pues de difundirlo para la expansión del imperio, ¿no? En su gobierno se encargó sobre expandir este sistema de educación. Como les decía acá, ¿no? Y vuelvo a repetirlos, digamos, las características de la educación inca. Se va a tratar sobre el clasista y moralista, ¿no? Ya, y eso también se les ha explicado, ¿no? Clasista porque solamente la clase noble lo recibía y moralista, ¿por qué? Porque se basó en los tres principios fundamentales. Ya, eso dentro de la época inca. Eh, tuvo digamos, dos tipos de educación, la educación formal y la educación informal. En la educación informal se impartía en la casa o en el hogar. Esto era la educación informal. ¿Cómo era, digamos, la enseñanza, digamos, en el hogar? Menciona que era de manera completamente personificada. ¿Por qué? Porque quienes se encargaban en enseñar eran pues los padres o si no los abuelos, ¿no? Esencialmente ellos eran los que se encargaban pues en impartir la educación, ¿no? Con los principios como les mencioné, Sua, Maqueya, Yuya. Esto eran con los tres principios que se le enseñaba en el hogar. Por eso le mencionaba que era la educación informal y era transmitido de padres a hijos o de abuelos a hijos, ¿no? Ahí, hasta aquí. La educación formal. Esta educación formal nos vamos a basar según el Inca Garcilaso de la Vega, ya en su famoso libro de los comentarios reales. Nos menciona que fue fundada por Inca Roca, que era, digamos, el segundo Inca, pues, ¿no? De la lista.
y difundida por el Inca Pachacútec. Se diseñó aquí exclusivamente para la élite real. Aquí es lo que trabajó la élite real. Y posteriormente, pues para los hijos de los curacas conquistados. O sea, ellos también pues tenían ese derecho, ¿no? Los hijos de los curacas conquistados. ¿Y dónde se impartía, digamos, esta educación? Se impartía en el Yachayhuasi, ¿ya? El Yachayhuasi pues era conocido como la Casa del Saber y su propósito era el de educar a las futuros administradores y gobernantes del imperio, ¿no? Em, los amautas eran pues los maestros, hombres ilustres, digamos, en la filosofía y moral. Estos em, usaban pues contenido que se basaba en aritmética, parte de astronomía, ¿no? Necesarios para qué? Para una organización económica basado en la agricultura. Ya, basados en la agricultura, claro. Ahora, su educación era completamente estricta y se practicaban pues los castigos. De todas maneras, a pesar que en esta Casa del Saber pues estudiaban los hijos del Inca, ¿no? O de una familia noble, no quería decir pues que este hijo va a tener privilegios, no. Más bien se le trataba más duro, ¿no? En ese aspecto. Ya, a ver. Eh, en el Yachaywasi también, chicos, recordarle, por favor, que ahí eran esencialmente para los hijos varones de la nobleza que más adelante iban a ser los gobernantes o administradores, pues, del imperio, ¿no? Del Tahuantinsuyo, ¿no? Y estaba a cargo de los amautas. ¿Quiénes eran los amautas? Eran pues los docentes. Ya, a ver, los dos amautas pues obviamente eran los docentes o los profesores, ¿no? Que conocíamos. También ahí estaban los arabicus. Los arabicus pues eran aquellos inventores de poemas. Y teníamos pues a Willacumo, ¿no? Que era el transmitor del dicho oficio divino. ¿Ya? Vamos a ver, entonces, el chicos, aquí, Yachayhuasi es la casa de saber y esto es exclusivamente para los varones, quienes les enseñaban, ¿no? Y también está acá el famoso Willacum, ¿no? Luego tenemos el Acyahuasi. El Acyahuasi es casa de las escogidas, eso es lo que significa. Aquí era el lugar donde las mujeres, pues, escogidas en todo el imperio recibían educación. Y estuvo a cargo de las mamacona, acá debe decir, ¿no? Me confundí, chicos. Ya. No estuvo a cargo de las mamaconas o las aquias viejas, ¿no? Conocida como aquias viejas. Em, un punto. Bueno, las mamaconas o aquias viejas también eran aquellas profesoras o maestras, pues si hoy en día lo quisiéramos llamar, ¿ya? Ya nomás, a ver un ratito, ya. Entonces, chicos, eh, como les decía, estaba dividido pues la educación inca, ¿no? Informal y formal. Informal, transmitidos de padres a hijos o de abuelos a hijos, según los principios básicos
de Amasúa, Maqueya, Mayuya. La educación formal estaba, digamos, subdividido entre, digamos, la educación tanto diferente para el hombre y diferente para la mujer, ¿no? En el caso de la mujer eran llevados a la Yahuasi y en el caso de los varones en el Yechehuasi, ¿no? En el Yechehuasi estaban estudiando para ellos también más adelante recibir, digamos, algunos concernientes a lo que, en el caso de los varones, ¿no? Ellos van a recibir instrucciones sobre partes administrativas, qué es lo que hacen para gobernar un imperio, ¿no? Eso es todo. En cambio en el caso pues de las mujeres que iban a la casa de las escogidas, ahí esencialmente pues las mujeres eran escogidas para que para recibir educación, ¿no? Una educación selecta, ¿no? Y sus maestras pues eran las famosas mamacones. Profesora, Dime. una pregunta. Eh, en la educación formal, o sea, solo los varones estaban en el Yachaywasi. Ahora, en el Agyahuasi también estaban las mujeres, digamos, que no eran de la nobleza del pueblo. Ya, en el Aguiahuasi no, solamente también estaban de la nobleza. O sea, las mujeres de la Eh, nobleza también, solamente ahí. sí, pero Ah, ya. solamente las escogidas nada más. Por eso Es decían que, pues las que mujeres como dice, escogidas. es que como dice todo el imperio, entonces eso hace entender a la nobleza y también al pueblo. Ajá. No, recordemos bien claro en la época incaica, eh, la nobleza pues estaba constituido, digamos, por la nobleza de privilegio y por la nobleza de sangre. Y ustedes saben que por la nobleza de sangre ellas son descendientes por familias, digamos, de los curacasbos de los incas anteriores. Y las familias pues de nobleza, de privilegio, son aquellos, por ejemplo, aquellos guerreros, ¿no? Que han sobresalido y el Inca pues les ha dado un premio, tal vez de subir su linaje. E inclusive dentro de la nobleza también vamos a encontrar a los curacas, ¿no? Digamos parte de ellos pues pertenecen. Por eso les decía, ellos son de la nobleza de privilegio, ¿no? Más no de sangre, no todo el pueblo. ¿Ya? Y obviamente, pues dentro de la nobleza, ahí eran las escogidas, pues que se iban al Ayahuasca. Ahora, recordándoles también aquí en la educación formal, aparte de los amautas, también tenía, digamos, quien les enseñaban eran los arabicos, ¿no? Que fueron los inventores de los poemas. Y también Huillac Humu también les enseñaba la parte del conocimiento divino, ¿no? Todo la enseñanza, el aprendizaje, pues era en el idioma oficial que era digamos, el runasimi, conocido como el quechua, ¿no? Eh, y también, recordemos también en el Yachaywasi había castigos, o sea, por el hecho que pertenecían pues a la clase de la nobleza no quiere decir que no iban a ser castigados, sí, existían también castigos para ellos, ¿ya? A ver, seguimos aquí. Bueno, no termino acá con la educación. Ya, para terminar con la educación inca. Hablamos que también la educación inca era dogmática y absolutista. Ya, a ver, sus características, ¿no? No, perdón, perdón. Estoy mencionando esto es de la educación colonial. Ya, entonces, esto era esencialmente pues los tipos de educación que se daba en nuestra época inca. Luego viene nuestra educación colonial. En el aspecto colonial también tuvimos, digamos, aquí casi algo parecido, ¿no? En la época inca, pero a ver, la educación colonial pues tenía, digamos, el objetivo de mantener el control social y los súbditos leales al rey de España y que en un futuro pues sería parte de la burocracia. ¿Cuáles han sido pues las características de la educación colonial?
vamos a ver la religiosidad, ha sido lo que es elitista, dogmática, memorística, patriarcalista, rígida, ¿ya? Y las etapas ¿cuáles han sido las etapas? Mantener control social. Esto era lo principal en la educación colonial. Mantener el control social y tener a los súbditos leales, ¿no? Ante la corona de España. ¿Cuáles han sido estas características? La religiosidad. Hablamos que fue una de las características pues fundamentales, ¿no? De la sociedad colonial y no estuvo ajeno pues al quehacer educativo. Estuvo a cargo de las órdenes sacerdotales, mejor dicho, llegaron los dominicos, también por los franciscanos, por los mercedarios, por los agustinos y al finalizar pues por los jesuitas, ¿no? Y que posteriormente han sido expulsados todos. Por eso me dice que una de las características de la educación colonial es la religiosidad, lo principal. Tenemos también la elitista, y la elitista me menciona que solamente tenía acceso los miembros de la clase dominante, ya sobre esta educación, ¿no? Eh, Esencialmente hablamos de los españoles, también de criollos ricos y caciques. Las mayorías sociales estuvieron excluidas de recibir educación. Por esa razón me menciona que es elitista, ¿no? Seleccionada. La dogmática y absolutista. Aquí eh, se va a dar porque era impuesto por el Estado y no podía ser cuestionado, ¿no? Cuando decimos que la educación es dogmática y absolutista, esencialmente porque viene de arriba, ¿no? O sea, el Estado. El Estado menciona que lo que se decide no debe ser cuestionado, ¿no? Simplemente tiene que avanzar, ¿no? A eso le decimos que es dogmático y absolutista. Eh, Memorística, otra de las características. Ser memoristas. Había pues una metodología educativa, se basaba en la repetición textual de las lecciones y enseñanzas impartidas pues por el maestro. Y cuando hablamos pues memorista, sabemos muy bien que aquí, tal como te dijo el maestro o el profesor, ¿no? De tal letra o hasta la coma, si es posible tenías que memorizarte, ¿no? Por, por esa razón mencionamos que en la época colonial la educación era memorístico. Em, Patriarcalista. Esencialmente aquí la mujer pues estuvo excluida de recibir educación, expuesto pues en algunas familias de poder económico. Ya aquí patriarcalista porque querían pues que solamente la mujer, perdón, los varones tenían que recibir educación, más no la mujer. ¿Ve? La mujer era simplemente para los deberes de casa, ¿no? Aquellos que tenían que recibir educación eran los varones. Rígida. ¿Por qué rígida? Porque los alumnos pues eran severamente disciplinados para el aprendizaje de las lecciones impartidas en clases, pues, ¿no? La letra entra con sangre aquí, rígida, porque había un castigo muy cruel cuando el alumno pues no aprendía, ¿no? Y debido a esto pues decían pues que la letra, o sea, la enseñanza entra con sangre, ¿no? Hasta ese punto tuvieron que llegar, digamos, en el proceso de la colonia sobre la educación. Eh, ¿Cuáles son las etapas coloniales? Aquí. Las etapas de la educación colonial. Tenemos la iniciación,
la organización y afianzamiento, y por último tenemos la renovación. A ver, veamos cuando hablamos de la etapa de iniciación, que esto se dio en el año de 1533 a 1551. Ya aquí menciona pues que, a ver, pues, ya aquí en la etapa de iniciación fue un proceso de la primera cristianización. O sea, en este proceso, en estos inicios de 1533 a 1551, esencialmente, pues, la colonia española solamente quería evangelizar, ¿no? A todo el pueblo, ¿no? A todo el pueblo inca. Solamente quería evangelizar y nada más. Pero en la segunda etapa, cuando hablamos de organización y afianzamiento, acá es la etapa en donde se empiezan a fundar universidades, ¿no? Se empieza a expandir un poquito más la educación. Claro, en ese momento también la mujer o de la parte baja social no tenían acceso a educación, ¿no? Ya, y tenemos acá la etapa de renovación de 1771 a 1820. Se caracteriza eh, por profundos cambios del del pensamiento científico liberal, provenientes pues de Europa. Aquí, en este tiempo, hasta 1820, hablamos de renovación, ¿no? Una etapa de cambio donde la ciencia pues empieza a ingresar un poquito más, la tecnología, ideas completamente liberales, ¿no? Y obviamente que todo eso proviene pues de Europa, ¿no? Del viejo mundo. ¿Ya? Entonces, estas serían pues las etapas que se les proporciona, ya, a ver, ya donde se les proporciona, ¿no? Un datito, una etapa de renovación. Y bueno, también tenemos nuestros niveles educativos. Los niveles educativos, yo tengo el nivel elemental, tengo también el nivel intermedio y el superior, ¿no? De aquí, en estos tres niveles. Cuando hablamos de la educación elemental, acá se trataba de que de reeducar a los indios adultos e instruir a los niños y jóvenes sobre la vida social europea para utilizarlos en beneficio del Estado. La enseñanza pues se impartía en base a la Biblia y el catecismo y se desarrollaba en el campo, en algunos casos en la iglesia. ¿Por qué mayormente se da, digamos, se reeduca esencialmente al adulto y se tiene que instruir al niño y al joven? Porque los adultos ya estaban instruidos, ¿no? O sea, ellos ya, por más que le van a enseñar, tal vez no podría cambiar porque ya nació, ¿no? Con una educación de su tiempo. Pero acá lo que trata de hacer, digamos, los españoles es coger más a los niños y jóvenes porque ellos eran más fácil de doblegar, ¿no? Más fácil de instruir, más fácil de evangelizar, ¿no? Y como ellos rápidamente pues se evangelizaban, ellos eran como el voz y voto pues de España, ¿no? Para el proceso digamos, de la educación. Entonces lo que también algunos jóvenes y algunos niños pues que han logrado, digamos, eh, ser parte de la educación peruana, obviamente pues ellos se ponían una capa eh, o inclusive pues que tenga capucha para poder rápidamente pues enseñar, ¿no? Tal vez a sus padres o a las personas adultas donde están ubicados, ¿no? En cualquier grupo o en cualquier año. Entonces, chicos, en esta educación elemental es esto, van a reeducar, ¿no? Con el apoyo que han instruido al niño y al joven, ¿no? Que ellos han sido fáciles en educarlos. Luego tenemos la educación intermedia.
Esta educación pues estaba dirigido a los hijos de los criollos, algunos mestizos y algunos comerciantes acomodados. Aquí se impartían en colegios menores para la nobleza eh, indígena, ¿no? Y eran llamados pues colegios de caciques, el cual iniciaba pues a partir de 1536 hasta que se abolió por Simón Bolívar y se creó pues como los colegios mayores, ¿no? Que estaba dirigido por nobles y criollos ricos. Ya, esto sería entonces la educación intermedia, ¿ya? Luego tenemos a la educación superior. A este tipo de educación solo tenían acceso los de la costa aristocrática, perdón, casta aristocrática, ¿ya? Poseedores del poder político y económico. Eh, Esta educación se impartía pues en las universidades, como por ejemplo pues la Universidad Mayor de San Marcos, que ha sido fundada pues el 12 de mayo de 1551. También la Universidad San Cristóbal de Huamanga, que posteriormente ha sido fundada en el año 1617. La Universidad San Antonio Abad del Cusco, en 1692. Y la Universidad San Agustín de Arequipa, fundada el 22 de enero de 1714, ¿no? Esto entonces, chicos, sería, digamos, si hablamos aquí sobre la educación colonial. Hasta aquí, chicos, alguna consulta. Hemos hablado de la educación inca, pre-inca, inca, colonial. Hasta aquí alguna consulta para pasar en la educación de la República. Profesora, Dime, Félix. la educación era, perdón, la religión era tan influenciada que casi todas las universidades llevaban el prefijo san, ¿no? Sí. San. Eh, ¿Y, y había alguna universidad donde no llevaba eso? ¿O todos llevaban así? No todos. Ustedes saben muy bien que cuando llegó España y España, pues quienes gobernaban eran los reyes católicos, ¿ya? Y obviamente, pues que lo primero que llegaron acá, bueno, cuando llegaron a América, los españoles pues decidieron evangelizar, ¿no? Con la Biblia. Ellos evangelizaban pues con la Biblia en la mano. E inclusive habían ya indígenas que estaban en contra. Por lo tanto, el rey Carlos V pues dijo no, se tiene que evangelizar a las buenas o a las malas. Y la iglesia, digamos, la iglesia católica o la religión católica, que ha sido parte de los españoles, pues ellos han ido a evangelizar y a sus tras de ellos pues iban los soldados, ¿no? Y evangelizaban pues a las malas. El poblador sí o sí tenía que aceptar eso. O si no, pues era muerto, ¿no? Simplemente lo mataban. Eso era la situación en esos tiempos de la educación colonial. ¿Alguna otra consulta? Profesora, buenas tardes. ¿Me permite unos minutos con los jóvenes? Ah, ¿con quién tengo el gusto? Disculpe. Con el monitor, profesora, ¿qué tal? Buenas Ah, ya. tardes. Ok, le concedo, no se preocupe, ¿Qué tal, gracias. jóvenes? Gracias. Buenas tardes. Para comunicarles que el Centro Preuniversitario Valdizano, el CEPREVAL, está organizando un campeonato para todos los alumnos inscritos en este ciclo A. La fecha aún todavía no lo tenemos definido, pero está entre esta y la otra semana, ¿no? Según a lo que nos dan la respuesta, la Oficina de Bienestar Universitario. Para eso vengo a informarles, ¿no? Desde antemano, ya que ustedes ya puedan estar formando sus equipos de fútbol, vóley y básquetbol. El lugar, ¿no? Donde lo vamos a llevar en la universidad, en Caihuayna, ahí se va a realizar el campeonato. Entonces, no como les vuelvo a decir, nosotros hacemos uso de un grupo de WhatsApp. Si ya tienes tu grupo de repente no conformado para el futsal,
o para el vóley, me escribes, somos tantos y ya, ¿no? Para tenerles en cuenta y ya yo poderles enviar lo que son las bases del fútbol, ¿no? Del vóley y del básquetbol. Y los alumnos que no participan también pueden ir, ¿no? A ver o alentar a su salón, a su equipo. Eso sería todo, gracias. Gracias, profesora, permiso. Ya, ok, gracias. Ya. A ver, chicos, ¿alguien de ustedes creo que me iba a consultar algo? ¿Alguien de ustedes iba a comentarme una consulta sobre este punto? No, profesor, sino que estaba viendo la historia y bueno, veo que Arequipa, las ciudades más representativas de Esa, Perú, ¿no? ¿no? Sí, y me llama la atención mucho Huánuco, porque fue la segunda ciudad fundada, ¿no? Sí, Podría ser por el pero comercio que no tenía Huánuco en ese entonces. no, en Huánuco todavía no se había creado ninguna universidad. No, 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 o No, sea, sabiendo que fue la segunda ciudad fundada, digo, ¿no? Porque en tiene la su época historia. colonial, eh, no. mm, Huánuco no ha sido la segunda ciudad fundada en la colonia. en la colonia. No, la primera ciudad ha sido Piura, la segunda ciudad ha sido ha ido bajando, ¿no? Parte de ay, este nombre, Pero entre estas Trujillo, ciudades aquí Trujillo, representativas, ¿no? Trujillo, Cusco, Huamanga, Arequipa también. Ayacucho, Arequipa, ya en esa parte. Bueno, no he conocido ni la segunda ni la tercera. Ha sido posterior, inclusive Chachapoyas ha sido pues uno de los primeros, ¿no? Antes de Huánuco. Ya, sí, claro, tu pregunta está muy bien porque me mencionas que las universidades terminan con san, ¿no? Eso lo dijo un Como compañero, sí. sí, ajá, recalcando, sí, recalcando esto, que ustedes saben que quienes gobernaban pues España han sido pues reyes católicos, ¿no? Católicos han pertenecido, y en ese tiempo pues la religión o la iglesia católica predominaba en España, tenía poder, ¿no? Inclusive por esa razón que cuando empieza la colonización, lo primero era evangelizar con la Biblia, ¿no? Eh, y eso pues tuvo todo un proceso, más de cuántos años, de 400, 500 años de proceso de colonización. De ahí poco a poco pues los indígenas han estado teniendo pues acoplándose pues, ¿no? A la cultura nueva que traían pues los europeos, ¿no? A adorar, digamos, a esos dioses. Ellos ya dejaban digamos, a la mamapacha, al arco iris, al dios sol, ¿no? A dejar todo eso y reemplazarlo pues por los dioses que trajeron pues los españoles, ¿no? Y así sucesivamente. Por eso, bueno, en la época de la colonia empiezan a ponerse, digamos, las instituciones educativas, ¿no? O las universidades con el nombre de San, ¿no? Bueno, ahora pasamos en la educación en la República, en la época republicana. Sabemos muy bien que desde 1821 hasta 1950, aquí, el sistema educativo peruano era pues profundamente elitista y marginadora, y las grandes mayorías nacionales. Elitista, ustedes ya lo saben, ¿no? Solamente la clase noble o la clase alta. En este caso ya no diríamos clase noble, sino la clase social alta, ¿ya? La clase aristocrática, ¿no? Recibiría, digamos, educación y eran completamente marginadoras porque marginaban a las demás clases sociales. Eh, la crisis de la oligarquía, o sea, hubo problemas económicos aquí
y la migración, ¿no? Esa es la grande migración que era esencialmente un problema social. La migración uno que era del campo a la ciudad y otro aspecto que era de provincia a la capital, ¿no? Esto abrieron pues una brecha para que la educación se vuelva accesible y esto va a ser pues a partir de 1950, ¿ya? Y luego pues a partir de esta década la educación pues se va a convertir en una demanda social. Y esto creo que vino la pregunta en el CEPREVAL, ¿no? Los derechos educativos, ¿en qué generación lo hemos encontrado, ¿no? Y esa es la respuesta, es en la segunda generación. Y eso hemos hablado en los derechos humanos, ¿no? Bueno, más luego vamos a ver eso de las preguntas, ¿ya? Entonces no quiero abarcar mucho. Entonces vemos que estos son esencialmente pues las características de la educación en la época republicana. ¿Ve? Recordemos que a inicios, hasta 1950, va a ser elitista y marginador. ¿Por qué? Porque solamente la clase social alta lo van a tener, ¿no? Aquellas personas adineradas. Luego se da, digamos, problemas económicos. Se viene, digamos, el problema de la migración y posteriormente, pues, la educación se convierte en una demanda social donde todos sí o sí se tiene que dar esta educación. Sobre la historia económica en nuestro país. Ya aquí. La expansión del sistema educativo digamos, de mediados del siglo XX fue financiada por el Estado. ¿Ya? Entre 1950 y 1960 se destinaba el 11% del PBI, o sea, del Producto Bruto Interno, para el sector educación. Pero acá hablamos desde 1970 al 2007, nos hemos mantenido entre 2,8 a 3% en inversión de educación. O sea, del 11%, en vez de subir, acá bajamos, bueno, totalmente. De acuerdo, pues, al Ministerio de Economía y Finanzas, el Perú, ya para el 2021, supuestamente habían dicho que debería haber invertido pues en educación alrededor del 4% del PBI, ¿ve? Y todavía sigue siendo pues uno de los más bajos en Latinoamérica, porque inclusive pues Bolivia invierte mucho más en educación, ¿no? Claro, fuera de Argentina, de Chile, fuera hasta de Colombia, ¿no? En este caso, nuestro país no llega ni al 4%. O sea, esto era una proyección del año pasado, pero nadie pues contábamos que íbamos a tener 2 años de pandemia y tal vez esto ha reducido, ¿no? Ya no es un 4%, tal vez es un 3,5% o un 3%. Pero recordándoles que antes de 1960, digamos, ¿cuánto se invertía para educación? Era el 11%. Eh, con estos datos, solo supera a Guatemala con 2,8, Haití 2,9, República Dominicana con 2, que son pues los más bajos, ¿no? En comparación pues a otros países, por ejemplo en Cuba, ¿cuánto invierte en educación? 12,8%. En Costa Rica, el 7,4%. Bolivia, 7,3%. Venezuela, 6,9%. Y eso que Venezuela está pues decaído, ¿ve? En los que más invierten en toda Latinoamérica, ¿no? Y todos estos datos es según pues la Banca Interamericana del Desarrollo para el año 2019. Entonces, chicos, con esta, lo que les he mencionado de esta historia económica, eh, es real, ¿no? Pienso que ahora el Perú está invirtiendo más bajo, digamos, en educación. Datos de la educación en nuestro país, ¿no? A ver. mm,
ratito. Ah, bueno, acá hay un pequeño, a ver, un ratito acá. Estos datos que les mencionaba, ¿no? República Dominicana con el 2, ya. mm, ya, bueno, creo que están con todos los datos. Entonces vamos a ver los datos, pues esencialmente la educación en nuestro país. Según el censo de 1940, nos menciona que el 58% de los peruanos mayores de 15 años era analfabeto. ¿Ve? Estamos hablando de 1940, ¿ve? En este censo. Más de la mitad eran analfabetos con esta edad. Y en el censo del 2007, ¿ya? Digamos, el Perú tuvo la población analfabeta que equivalía al 100,1% de la población rural. Y según pues el Ministerio de Educación para el 2000, digamos, para el 2018, la tasa de analfabetismo es de 5,9%, donde Huánuco, a ver, aquí vamos a ver, Huánuco alcanza este dato, a ver, esto es para el 2018, ¿no? Mm, a ver, un ratito. Hay datos que acá tenemos que corregir, ¿ya? Sí, profesor, porque es 2017. Sí, 2017, porque es el último censo. Sí, iba a ser el censo en el 2019 y, o sea, 2020 por el tema de la pandemia no se realizó. sí. O sea, esto es lo que nosotros vemos aquí cuando les menciono acá, según el Ministerio de Educación, o sea, para el 2018, esto estaba programado, ¿no? Ujú. Ya con una tasa un poco alta, ¿ya? Pero en el 2017, ¿ya? La población analfabeta equivalía pues al 7,1% de la población total. Esto, esto es 2017, por favor, acá es 17. n- No es 2007. Ah, perdón, sí, sí, no, 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 estoy Acá en 2018. seco. Sí, sí. Ya, ya, estos datos que se he dado, es de esto que estoy haciendo acá un paréntesis, esto es del 2018, ¿ya? La tasa era un poco alta, pero en su módulo hablamos que hubo pues una encuesta nacional de hogares en el 2020, donde la tasa de analfabetismo es de 6,0%. Ya acá aumentó. Ya en el 2020, lo que era en el 2018 5,9, acá ya es ¿cuánto? 6%, ¿no? 6%. Acá ya está hablando en el 2000. ¿Qué pasó? Que no quiere pintar, ¿no? Ah, ya, aquí está. Para el 2020, ¿no? Este estamos poniendo por acá 2020. Esto es el porcentaje, Ujú. ¿ya? Y acá ya, digamos, en Huánuco ya no sería el 16,6%, sino ya es 14,4%. En Apurímac ahí está 14,5% y ahí baja el 14,2%. En Cajamarca, ahí era 11,8% y subió a 12%. Huancavelica, que ahí tenía pues 14,9%, acá reduce a 11,6%, ¿no? Eh, a 11 Ancash. Ancash, no, acá no está mencionado, pero aquí en su módulo, Ancash con 11,4% y Ayacucho con el 10,6%. Y acá en el 2018 era con el 13,8%. Ya.
vamos a ver que en la mayoría de ellos bajó la tasa de analfabetismo, ¿no? Y en otros, claro que subió, ¿no? Y por otro lado, mencionamos que los de menor índice de analfabetismo son, digamos, en el Callao, ¿no? Con el 2,1%, en Lima con el 2,4%, Ucayali con el 3,5%, Tacna con 3,5% y Arequipa con 3,7% y así sucesivamente. Y el Perú, pues en la actualidad va a vivir una gran paradoja, ¿no? Mientras se ha logrado avanzar o avances, pues muy importantes en la economía, no hemos podido incorporar significativos sectores sociales tradicionalmente marginados, pues a la educación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Aún seguimos, pues, Con el mismo sistema el educativo. docente, aparte de tener el mismo sistema educativo, pues la La parte del docente siempre va a ser marginado la entre infraestructura todas también es la las misma. carreras. Ah, claro, en la parte educativa sí, en la parte educativa. Pero todo esto, este es el porcentaje, digamos, que mencionamos del analfabetismo. eh, Tal vez acá tiene en parte, pues, la culpa o la responsabilidad, pues, el Estado, ¿no? De modificar todo eso, de poner, digamos, mano al pecho, ¿no? Ahora, Los métodos, dígame, me consulta, aquí sobre la educación, habrá justo compañero mencionó el sistema educativo que se mantiene constante, pero ha sido variable en el tiempo, porque desde que se trató de incorporar sistemas educativos de otros lugares, ¿no? Como la educación francesa, la metodología francesa, después el bachillerato en el tiempo de Fujimori, en los años 90 después se cambió. O sea, no hay una continuidad en el tema del sistema educativo, ¿no? Hay como un ratón de prueba, una prueba de ensayo, cómo resulta cada 2, 5 años, 6 años o 7 años y se va cambiando. No compara con otros lados, no se mantiene. Y aparte que veo ahora aquí que todos quieren trabajar en el sector educativo porque tiene mayor beneficios, ¿no? Como maestros, que trabajar en el sector privado. Eh, también, y no, y cuando vi eso, comparé con unos profesores de otros lugares, de otros países, eh, el profesor se esmera, ¿no? Se detalla. Si va a una zona rural a trabajar, tiene un monto más alto que el que está en una zona aquí en la ciudad, ¿no? Es un monto exacto, también para la subsistencia también, porque muchos piensan de que es más caro, más barato estar en una zona rural o alejada, más bien es más costoso, porque llevar los productos a esa zona y vivir con tu familia es más costoso. No hay una estándar, no hay unos sueldos bien estudiados, ¿no? Para ese tema. claro. Está muy bien, Aaron, tu crítica y, ¿no? En ese aspecto, sí. El sector educación, aunque debería ser la carrera, uno, más peleada, otro, más pagada, porque lastimosamente, pues, el gobierno se ha preocupado en simplemente copiar, digamos, esas metodologías, esos métodos de otros países. O sea, el mismo país no, digamos, no llama a los expertos y para elaborar, digamos, una planificación, ¿no? Simplemente copiamos de México, copiamos, digamos, tratamos de copiar de Colombia, tratamos de copiar de Francia, de España y así, o sea, no vemos la propia realidad que existe en nuestro país, ¿no? Eso es, digamos, fatal, ¿no? Eh, por ejemplo, acá mismo en el Perú, toda currícula educativa viene de Lima, ¿ya? Y Lima, pues, es otro contexto, es otro, digamos, es otra cuestión, ¿no? Mientras cada provincia es diferente o cada región es diferente. Región de la selva, región andina, región costera, cada región es un contexto diferente, ¿no? Por lo tanto, cada región, ¿no? O cada
cada tres o UGELes, ¿no? Deben hacer, digamos, sus programaciones de acuerdo a la realidad, ¿no? Donde viven. La realidad es esa, ¿no? Muchos de los maestros, pues, que viven en las zonas o que trabajan en las zonas rurales, ellos han optado, ¿no? Ahora, en estos últimos años, de que si el Estado les envía, pues, la currícula, solo cogen lo mínimo. Lo que se ha hecho es ver la realidad y contextualizarlo ahí en la realidad, ¿no? Porque si no, hoy en día pues los alumnos no amarían a lo nuestro, ¿no? Digamos su nacionalidad, no tendrían amor a su patria o a lo que les rodea, ¿no? No estarían, digamos, ya tal vez el habla pues del Runasimi ya se hubiera quedado ahí, hubiera sido extinto, ¿no? Los maestros también se han tenido que adecuar al estilo de vida de ellos, ¿no? Y el principal problema pues es de la cabeza, ¿no? De la cabeza del Estado, es que debe crear su propia currícula educativa, no copiar de los demás países, porque el Perú no es México, el Perú no es Cuba, no es Rusia, no es Japón, etcétera, etcétera. Y yo voy a comparar unos países que ustedes también compararon. Por ejemplo, en Japón, la educación en Japón, uno, hablamos de la disciplina. Antes de conocimiento está la disciplina. Y acá en el Perú, pues no hay disciplina. Y es muy difícil la disciplina. Pero allá en Japón, antes de llenar bastante conocimiento al alumno, primero es tu disciplina. ¿Y cuál es una de las disciplinas? Es que en los colegios no hay personal de servicio. En cambio, si ustedes han estudiado en sus colegios, ¿no? Han estado recién hace poco, han visto su personal de servicio, ¿no? El señor de limpieza que está pasando, limpiando, ¿no? No, en Japón no existe personal de limpieza. ¿Por qué? Porque todos los alumnos se encargan en mantener ese aula desde el nivel inicial. Todos, acá no hay que él que lo haga, el otro no, todos lo hacen por igualdad, porque de ahí está la disciplina. Ahora, para ser maestro en Japón, no cualquiera es maestro, porque el maestro tiene que ser idóneo, capaz e inteligente y aparte, él gana mucho más que otras profesiones, ¿no? Porque el maestro se encarga en educar, ¿no? A ese niño o a ese adolescente. En el caso de otro país, este país es europeo. No tengo presente el nombre, está aquí, ¿ya? En ese país, igual, no cualquiera es docente. Y el docente es la profesión más respetada y admirada, ¿no? Todos le saludan. E inclusive los colegios ahí está en Holanda. Los colegios no son enrejados, no tienen, digamos, sus paredes alrededor, no es ahí a lo libre, solamente está tu pabellón, mas no está rodeado de ningún muro de contención. En cambio, aquí en el Perú, todas las instituciones educativas, hasta las universidades, ustedes han visto que está rodeado, ¿no? De muros, rejas. En cambio, allá en Holanda no. Más al contrario, allá en Holanda, ese adolescente, ese niño, pasa más tiempo en el centro educativo que en su propia casa. Porque en el centro educativo hacen que los maestros, pues, que le guste a ese niño, que aprenda, que conozca. ¿Ve? Sí, en Holanda hay cafetines, que los centros educativos proporcionan la alimentación y una alimentación balanceada. El alumno en Holanda a partir de los 17 años ya tiene que ser completamente independiente, ya tiene que estar creando, innovando. Así es, chicos. Igual en Japón, ¿no? Pero en Japón, sí, lo que en Japón es primordial es que ahí primero es la disciplina. ¿Ya? Y ustedes han visto, pues, ¿no? Digamos, en los YouTubers han visto que todos bailan parejo y si practican educación física lo hacen así a milímetro, porque eso es primero es la disciplina. Se busca la disciplina en la persona.
Una vez que logras la disciplina, llenas el conocimiento. Ustedes saben pues que los japoneses hacen cada año su feria de ciencias. No, no se llama feria de ciencias, se llama feria tecnológica, donde han creado robots, ¿no? Ellos son los creadores de los robots. Y eso ya posteriormente pues están ya haciendo a la venta. Claro que en el Perú no llega todavía. Ustedes saben que en el Perú llega pues después de 10 años, después de 5 años, ¿no? Ahora, pero anteriormente llegaba después de 20, 30 años. Y ahí más adelante de repente vamos a tener por aquí ya una moto que tenga atrás las dos llantas. Unas motos muy lujosas. Los autos tipo celulares. Eso no sé si ustedes vieron la feria tecnológica, ¿no? Entonces, a eso, chicos, nos basamos en educación, que el Perú debe de hacer ese cambio, innovar la currícula, no copiar de los demás. Y si va a copiar, pues que copie algo bueno, ¿no? Algo que va a sobrellevar, ¿no? Bueno, nos estamos yendo más allá del tema. A ver, qué métodos de enseñanza, qué métodos de aprendizaje se ha aplicado durante nuestra historia hasta la actualidad, ¿no? Aquí vamos a ver primero, este método del Magister Dexit, ¿no? Dexit, o llamado el maestro lo dijo. En este caso, solo el profesor tiene la razón. Este método en sí, pues es una palabra usada por los escolásticos, ¿no? De la Edad Media. ¿Qué quiere decir? Lo que el maestro decía era irrefutable, ¿no? Y eso pues se ha regido con el famoso Aristóteles. Cuando Aristóteles enseñaba, se tenía que hacer caso a lo que decía Aristóteles y nadie le tenía por qué refutar. Eso era el famoso Magister Dexit, ¿ya? El primer método de enseñanza, ¿no? También tenemos el otro método, el memorismo. Es el método de enseñanza, pues, que se basa exclusivamente en el ejercicio de la memoria verbal. Aquí. Y creo que hace 20 años atrás seguía el memorismo. Tenías que estudiar tal como está al pie de la letra. En tus evaluaciones escritas u orales, tenías que pronunciar tal. Y pobre de ti si se te olvidaba una letrita, ¿no? Ya estaba todo mal. ¿Eh? Luego tenemos otro método, que es la letra entra con sangre, ¿no? Esto también hasta los 1990, ¿no? Hasta 1990, 90 y hasta 2000 se practicaba en eso. Ya aquí era un método de enseñanza en donde pues el maltrato físico y emocional era el principal instrumento de aprendizaje para guiar y corregir a los estudiantes. Este método acá no ha dañado psicológicamente a ningún alumno. Tal vez habrá tenido ventajas y desventajas, ¿no? No tuvo, digamos, un daño psicológico al alumno. Actualmente, si el docente quiere utilizar ese método, obviamente pues que el alumno va a decir denuncia por daño psicológico, ¿no? Ya, esto sí lo practicaban hasta el 90, ¿no? Años 90 me recuerdo. Luego tenemos el método del constructivismo. El constructivismo, pues sido un método de aprendizaje en donde el estudiante, pues, digamos, era el actor principal. Se le entregaba todas las herramientas para que este alumno pueda construir, digamos, algún problema, ¿no? Perdón, resolver algún problema que se le entrega. Y si va a construir, puede construir algo que se les está proporcionando, ¿no? Materiales para que él pueda construir, ¿no? Basándose, pero en los conceptos básicos que el docente le ha dado. Eso tal vez era, digamos, el último método, pues, que se estaba adecuando, ¿no? Hasta último. Actualmente, creo, lo seguimos haciendo este método de constructivismo, ¿no? Ustedes estuvieron hace poco en el colegio, cuando les tocaba exposición o tenían que hacerlo el día del logro, el profesor que les daba algunas pautas y ustedes construían, creaban. ¿Ve? Ese método hasta actualmente se sigue viendo el constructivismo.
Ahora creo que le Hasta llaman el método dinámico, algo así, ¿no? O sea, donde el alumno se desenvuelve. simplemente cambia de este constructivismo, en verdad su nombre es esto, real, pero para decir somos modernos, actuales, esto ha cambiado de nombre, cambia nada más de nombre. Método didáctico, método, Metadidáctico. digamos, sí, método, o sea, totalmente cambio, pero estamos hablando de lo mismo. Ese es el famoso constructivismo, ¿ya? Hasta aquí, chicos, ¿alguna consulta, alguna duda? Sí, esto ya hemos desarrollado la clase pasada, las preguntas, ¿no? Hasta aquí, duda, consulta sobre la educación para irnos a desarrollar, digamos, em, el módulo. Chicos, ya, me parece que no hay consulta, ¿no? Ya, perfecto. A ver, en la pregunta número 1 del módulo, estamos en la página 161 del módulo, no lo estoy proyectando, por favor. Ustedes en su módulo abren la página donde dice la pregunta 1, dice, ¿existen tubérculos que son motivos para sentirnos orgullosos de ser peruanos? Al respecto, ¿cuál no es un tubérculo peruano? La calabaza. Claro, la calabaza, porque lo demás es este tubérculo, ¿no? Muy bien. La pregunta 2 dice, los peruanos tenemos el privilegio de poseer la fibra animal más fina del mundo, ¿ya? Acá estamos hablando de la fibra animal más fina del mundo, el cual sirve para la textilería de nuestro país. Acá, ¿de qué estamos hablando? La lana de vicuña, dice Félix. Sí, muy bien, porque acá estamos hablando, si hubiese dicho aquí la fibra más fina del mundo, es el algodón pima. Pero acá me está diciendo la fibra animal, por lo tanto es la lana de la vicuña. ¿Ya? Muy bien. La Ahora, número 3, dime. el algodón pima es de una planta, ¿no? Sí, del algodón. Ah, Es ya. una planta. Ajá. El tanguis también es una planta, también de algodón, pero en este caso no es algodón pima, sino es algodón tanguis. Es un poquito más tosca, claro. Pero estas son plantas, ¿ya? Mm. Ya, la número 3 dice, tenemos la dicha de poseer plantas medicinales en nuestro territorio, lo cual nos hace únicos. Según lo dicho, ¿cuál es la planta o árbol que se utiliza para la producción del vinagre? De la Viagra, mis. No, vinagre. Ya, pero ¿cuál es del árbol, de dónde sale? ¿La maca? No, sino que usted dijo vinagre. Es Viagra. Ay, verdad, perdón, perdón. Ah, La leche posee medicinales. Ah, de la Viagra, perdón, Viagra, sí, tienes razón. potencia sexual, pues, la maca, ¿no? Eso es lo que escuché también. Del árbol. La maca, el fruto. Ya, pero ¿de qué árboles? Ujú. A ver, vamos a ver. Ya, sí, es correcta la maca. Ya, es la B. La 3 es la B. Ya, a ver. La número 4 menciona. Los hijos varones de los nobles recibían educación en el Yachihuasi.
quienes eran lo que inventaban canciones y poemas, que luego los transmitían a las futuras generaciones. ¿De quién hablamos? Arabicos, Miss. Claro, los arábicos, muy bien. La respuesta es la D, ¿ya? La número 5 dice, en la época colonial, la educación tuvo muchas características, las cuales marcaron el desarrollo de este sector. ¿Cuál fue la característica que establecía que para cada casta racial la educación era diferente? Elitista. Ya, muy bien, elitista es la E, la 5 es la E. La número 6 dice, una de las etapas de la educación colonial es cuando se crean las universidades. ¿A qué época se le asocia? A ver, Félix me dice la C, al afianzamiento, ¿no? ¿Sí? Sí, Miss. Ya, a ver, un ratito. Una de las etapas de educación colonial es cuando... Ah, ya, un ratito. Educación colonial. Sí, correcto, es la C, ¿ya? Muy bien. La número 7 dice, muy bien, Reina, muy bien, Félix. La 7 dice, la educación superior en la colonia era destinada para lo que poseían el poder político y económico. En este contexto, ¿cuál no es una universidad fundada en la época de la colonia? La que no lleva San, Miss, la última. Ya, muy bien, claro, la E, la Enrique Guzmán y Valle. La pregunta número 8, muy bien, Erlín, muy bien, Reina. De acuerdo a los datos educativos, ¿cuál no es un departamento que está con índices altos de analfabetismo en nuestro país? A ver, todos mencionan Pasco. Ya, perfecto. Sí, está muy bien, es la E. 8, la E. Muy bien, Erlín, muy bien, Reina. Y la pregunta 9 dice, Profesora, en el libro no hay el índice de Pasco. ¿Puede decir cuánto es? ¿el de Pasco? Ajá, actualmente, por favor. En Pasco actualmente no hay, digamos, el analfabetismo. O sea, cero. No, sí, pero es lo mínimo. Por eso, ¿cuánto? A ver, vamos a ver. Mm. No está Eh, eh, especificado. No, no te especificamos. Eso debe estar en el INEI, esos datos, ¿no? O sea, en el censo de 2017 creo que está. Yo vi aquí Bueno, según los grupos de edad es mayor, de grupos más de 50%, en grupos de 40 es la tasa. Bueno, es de acuerdo a la edad también, ¿no? A la edad. Pero mencionan que entre la edad de 65 años a más, el analfabetismo en Pasco es más del 57%. Pero si hablamos, digamos, entre los 40, ¿no? A 60 años, la tasa de analfabetismo es el 29,8%. Y si ponemos la población entre 30 y 39 años, es el 9,8%. Y si hablamos entre los 20 y 29 años, o sea, por edad, hablamos que es el 5,6% de analfabetismo. Entonces, en la población joven es como quien diría, es el índice menor, tomando como referencia Ajá, las otras regiones también. claro.
Sí, porque los demás también toman referencia, ¿ya? Todos tienen así los datos, ¿no? Por edades. Sí, sino que acá más le pusieron a Huánuco, ¿no? Huánuco, Huancavelica, Ayacucho. Ellos son los que tienen mayor índice de analfabetismo, Ese ¿no? censo para mí no es válido, solo porque no se llegó a todos los lugares. No es una información correcta. Hay casas donde no se han censado, ¿no? Sí, tienes razón, porque inclusive acá en mi domicilio no llegó el censo. Este censo, pues, hecho mal, ¿no? No son No, datos, no, no ha sido. no es una toma de Al datos menos por ahí, ¿no? ¿no? Claro, pero nos guiamos a lo que menciona ahí, ¿no? Sí, profesor, Ya. La pregunta número 9 dice, la inversión educativa siempre será una demanda social en muchos países, más aún en Latinoamérica, debido al subdesarrollo pues que se encuentra. En ese sentido, ¿cuáles son los únicos países que el Perú gana en inversión educativa? nombró Guatemala, nombró no sé qué más, Haití y Guatemala, mis. Haití, Guatemala. De hecho, Haití creo que es el país, uno de los países más pobres de Latinoamérica. Oh, sí. Es que Sí. nos viajan, los haitianos se van a Chile, No, pero inclusive, a ver, Costa Rica invertía más, ¿ah? Me recuerdo que Costa Rica invertía, si hablamos con otros países, Costa Rica era que invertía pues, el 7,4 hasta Sí, Bolivia. mis. 2 y Ya. 3 es. Ujú. Los que invertían menos está Guatemala, Haití y República Dominicana. Entonces son la 2 y la 3. La alternativa es la B. ¿Ya? Hasta ahí, correcto, no hay ninguna duda, ¿no? Ya. Chicos, quería mencionarlos esto de su evaluación, que ustedes han dado su examen de la CEPRE, ¿no? ¿Cuándo ha sido? El día domingo, ¿no es cierto? ¿Cuántas preguntas le vinieron? ¿Seis, ocho? A ver si alguien me responde. Ustedes tienen ahí su evaluación cerebral. 6, mis. Ah, seis, acá me mencionan tres. Son seis, ¿no? Sí. Ya, la pregunta uno que les vino es durante la clase de desarrollo personal y ciudadanía. Eso les vino, ¿no? Sebastián, estudiante de quinto de secundaria, expone sobre la historia de nuestra Constitución Política del Perú y de pronto surge una pregunta de uno de sus compañeros de aula. Menciona, ¿no? ¿En qué año y en qué gobierno se promulgó nuestra actual Constitución Política del Perú? Y eso es la alternativa A. Sabemos muy bien que es la del 93 de Alberto Fujimori, ¿no? Ya, eso es la correcta. Imagino que todos han marcado eso, ¿no? ¿Sí, chicos? Sí, mis. Ya, a ver. La siguiente dice, identifica el órgano competente en nuestro sistema electoral que tiene a su cargo la inscripción de los nacimientos, matrimonios, divorcios, difusiones y RENIEC. otros actos que Estado civil le requiere. Tienen la Claro, red. es la RENIEC, muy bien, es la D, ¿ya? En la pregunta número 57 dice, tiene como función la entrega de actas y demás material necesario para los escrutinios y la difusión de los resultados electorales. ¿Eso quién lo hace? OMPE. La La OMPE. UMPE. Muy bien, la OMPE, y la OMPE le entrega todo eso al Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Muy bien. Si lo ha hecho la OMPE, es perfecto. En la siguiente pregunta dice, la profesora María en la clase de Desarrollo Personal y Ciudadanía explica que la educación tiene como finalidad y desarrollo integral a la persona humana y que el Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñar. Según la clasificación de los derechos humanos, ¿a qué generación pertenecen estos derechos?
La segunda generación. Segunda, La Miss. segunda generación, Revolución porque mexicana. sí, recordemos que la primera generación es la que se consigue la libertad, ¿no? Libertad. Libertad de expresión, libertad de La vida. elegir, ¿no? Y lo que es en política. Pero en la segunda generación se obtiene lo que es la educación. No existe quinta generación ni cuarta generación, ¿no? Tercera. Exacto. Ya, la siguiente pregunta dice, Luana le confiesa a Lizzie que en estos 2 últimos meses, Antonio, su esposo, perdón, constantemente le grita, humilla e insulta y por ello ha decidido divorciarse. Identifica qué tipo de violencia sufre Luana. Psicológico, pues. Lógica. Psicológica, muy bien. Está fácil, ¿no? La pregunta. Ya es, Luego me menciona acá la última pregunta, dice, Carolina, estudiante del cuarto de secundaria de la región Ucayali, se ha trasladado a un centro educativo de la capital. Ha llegado con mucha ilusión, sin embargo, en este contexto ha recibido desprecio e indiferencia de sus compañeros de aula debido a su forma de vestir, de hablar, etcétera, ¿no? Identifica qué tipo de discriminación sufre Carolina. Cultural. cultural. ¿Sí? Sí, Mira, sacando y religioso es imposible, ¿no? Laboral tampoco. Menos. Ideológico es las ideologías que uno pensamientos. tiene. Bien. Sexual, exacto. Lo único que quedaría acá es cultural, o en todo caso, pues, si hablamos digamos, la discriminación etnia, ¿ya? Hablamos también de esta discriminación cultural, ¿ya? Entonces acá la opción es A. Y si lo han hecho así, estamos perfecto, ¿no? Con todos, Sí. ya. Bueno, chicos, hasta ahí creo que son las preguntas, ¿no? De su examen. Ya. A ver, hemos terminado hasta aquí la clase en educación. Entonces pasaríamos a ver sobre el Estado peruano. ¿Les parece, chicos? Porque el Estado peruano, sí, es bastante amplio. Habla de, sí, poderes, sí, poder, sí. Esto es un tema bastante amplio, ¿ya? Avanzaremos 9 minutos sobre el Estado, por favor. ¿Ya, chicos? Voy a dejar de compartir esto. Ya, el tema que vamos a desarrollar es el Estado peruano. Bueno, dentro del Estado peruano, pues vamos a ver estos grandes poderes que en la actualidad, pues, están en conflicto, ¿no? Esencialmente el poder legislativo con el poder ejecutivo, ¿no? Y el poder judicial, pues, al menos en lo que se puede, ¿no? Pero estos son los tres grandes poderes. Recordemos que estos poderes no están por el orden que se les he mencionado. En la Constitución menciona que los tres son autónomos, completamente independientes y no es que uno está sobre otro, ¿no? A ver, aquí. Cuando hablamos de qué es el Estado, nos vamos a decir que es la organización jurídica, política y administrativa, pues que desarrollan las sociedades para tener soberanía sobre su vida en común. ¿Ya? A ver, y aquí, cuando hablamos sobre digamos, la palabra Estado, ¿no? Esta palabra Estado, chicos, fue utilizado por primera vez en el siglo XVI por Maquiavelo, ¿no? En su famosa obra El Príncipe, quien utilizó la expresión de Estado, ¿no? Y este vocablo pues deriva del latín status, ¿ve? Que a su vez significa pues orden, ¿no? Estado o status, que significa orden. Justamente hablamos que Maquiavelo utiliza el término estatus para referirse a la organización pues política de un país, ¿ya? Y aquí también en su módulo mencionamos, ¿no? La denominación de palabra Estado
de la voz latina status, orden. Fue acuñado por Maquiavelo en su famosa obra El Príncipe, ¿no? Esto justamente que se le está mencionando. Entonces, la definición del Estado peruano, vamos a decir, pues, que es la nación jurídica y políticamente organizada, ¿no? ¿Qué características, pues, habrá tenido nuestro Estado peruano? Y eso nos habla en nuestra Constitución Política, en el artículo 43, que nos menciona que el Estado peruano es una república y su forma de gobierno es unitaria, representativa, descentralizada y está organizada pues por sus tres poderes que están separados. Pero antes de irme pues a este punto, quería explicarles aquí, ¿no? Para poder ver qué estado tenemos hoy en día, ¿no? A las formas de estado. Cuando hablamos de una monarquía, ¿no? La monarquía es quien dirige el gobierno. ¿Y quién es el que dirige el gobierno? Es un rey, ¿no? O digamos, o una reina, o un emperador, un zar, un sultán, ¿no? Etcétera, etcétera. Ellos reciben el mandato como herencia de la familia real, según ellos, por designio, pues, de un ser supremo. Eso es cuando hablamos de una monarquía, de un estado monárquico. Recordarles también esto que a inicios de la República, San Martín quiso que el Estado peruano sea pues un Estado monárquico. Eso constituía en que se tenía que traer un príncipe de España y gobernar pues el Perú, ¿no? A eso vamos a ver que al inicio de nuestra república se iba a dar esto, ¿no? Pero obviamente pues que los peruanos no quisieron. Entonces, la monarquía es esto. Ahora, la monarquía está dividido entre monarquía absoluta y una monarquía constitucional. La monarquía absoluta que se dieron pues en los siglos XV, XVI, XVII, hasta el siglo XVIII, ¿no? Y yendo para el siglo XIX, se dio, digamos, una monarquía absoluta. ¿Por qué? Porque el rey, la reina, el emperador o sultán, ellos netamente gobernaban, ellos son los que se encargaban de dictar las leyes, administrar la justicia y nombrar pues a sus funcionarios quienes le deben fidelidad, lealtad, ¿no? Eso era una monarquía absoluta, que uno solo gobernaba a una nación, a un estado. En cambio, una monarquía constitucional, que eso se da a partir de mediados del siglo XIX para adelante, aquí hablamos de que además del rey, la reina, o un emperador o un sultán, existe un parlamento y un poder judicial independiente, así como otros organismos de gobierno. Entonces, no solo el rey manda, sino también hay un parlamento, hay instituciones judiciales que ellos también van a ordenar, ¿no? No solo está uno, sino por varios. A eso hablamos de una monarquía constitucional, ¿no? Y tenemos aquí una república democrática. Una república democrática es un sistema político en el cual la población elige a sus autoridades mediante el voto universal, delegándoles el poder para que como gobierno la represente pues en los asuntos de manejo del Estado. Actualmente nuestro país es una república democrática. Y antes, pues, digamos, en la época del Fujimorismo era pues la dictadura, ¿no? Y la dictadura, pues, es un régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona, en un grupo u organización. Chicos, esto es como de manera introductoria para hacer, digamos, las clases sobre el Estado y qué características tiene. La clase que viene vamos a terminar todo esto, lo que nos falta. Chicos, más bien muchas gracias por su colaboración y nos vemos el próximo martes. Cuídense, bendiciones.